Nadie la tomaba en serio. Era menuda, callada, con aspecto de técnica más que de soldado. En la cantina pasaba desapercibida, como si fuera parte del mobiliario. Pero aquella mañana en la base de Zaragoza, cuando subió al tejado con un viejo fusil Dragunov, todo cambió. Un soldado joven, recién llegado del norte, soltó una carcajada al verla. «¿Con eso piensas hacer algo? Eso es chatarra de museo». Ella no respondió, solo cargó una bala, sin una palabra, sin un gesto de duda. Entonces, el disparo retumbó por todo el valle. Uno solo. Seco, certero. En el centro de mando, las pantallas parpadearon. «¡Objetivo destruido!», gritó alguien. Imposible. ¿Quién había sido? Se llamaba Elena Rivas, originaria de Ávila. En los registros, figuraba como técnica de mantenimiento y logística. Nadie imaginaba que, años atrás, había sido una francotiradora de élite en operaciones clandestinas. Su nombre en clave, Águila 8. Tras una misión fallida en el extranjero, desapareció del radar militar. Cambió el visor por cajas de repuestos y se refugió en el anonimato. La base estaba en alerta aquella mañana. 3 drones desconocidos se acercaban a gran velocidad. Las defensas automáticas no estaban operativas. El caos reinaba. Mientras los demás buscaban refugio o armas modernas, Elena caminó sin prisa hasta la azotea norte. Recogió el viejo Dragunov del taller, comprobó la mira, lo levantó como si nunca lo hubiera soltado. Nadie le dio la orden. Nadie sabía lo que iba a hacer. Desde abajo, un suboficial veterano la observó con prismáticos. Su postura, el ángulo del cuerpo, la respiración controlada. «No puede ser», murmuró. «Esa es la postura del águila». En el radar apareció el dron central, volando ligeramente separado. El de mando. Todos gritaban por radio: «¡Baja de ahí! ¡No hay autorización para disparar!». Pero ella ya tenía el blanco en la mira. Calculó el viento que cruzaba seco por el valle, la trayectoria, la desviación. Respiró. Y disparó. No hubo explosión inmediata, solo el eco del disparo. Unos segundos eternos. Luego, un hilo de humo surgió del dron de mando. Descendió en espiral, lentamente, hasta estrellarse. Silencio total. Confirmación desde el radar. Objetivo alfa impactado. Un solo disparo. Desde tierra. Nadie lo creía. Una técnica de almacén con un fusil viejo había abatido a un dron de combate a más de 2000 metros. El capitán revisó su expediente. Solo unas líneas, casi todo censurado. Una foto en blanco y negro. Una insignia. Un águila con el número 8. Águila 8. Susurró. Eso ya no existe. Pero un coronel, ya retirado, entró en la sala. Yo estuve en su equipo de repatriación. Solo 3 sobrevivieron. Ella fue una. Y así empezó una historia que nadie vio venir. Una historia de silencio, de responsabilidad, y de una mujer que había jurado no disparar nunca más. Pero cuando nadie más podía, lo hizo. Con un solo disparo, cambió el destino de todos. Continuará. Tras el impacto del dron, el ambiente en la base de Zaragoza cambió por completo. Nadie sabía cómo tratar a Elena. Pasó de ser la mujer invisible del almacén a convertirse, de un día para otro, en una figura rodeada de susurros. Pero ella no buscaba protagonismo. Volvió a su puesto, limpiando piezas, revisando inventarios, como si nada hubiera pasado. El capitán Lorenzo no podía quitársela de la cabeza. Revisó una y otra vez los informes antiguos, los que aún no estaban completamente clasificados. Misión en territorio enemigo. Evacuación de un piloto derribado, 3 bajas. Helicóptero destruido. Supervivientes evacuados en estado crítico. La bala de Elena había cumplido su objetivo, pero una ráfaga de viento desvió el impacto apenas 2 grados.
Un fragmento de metralla alcanzó el depósito del helicóptero. Las consecuencias fueron trágicas. Desde entonces, Elena desapareció del mapa. Nadie volvió a hablar de la operación. Ella pidió el traslado a logística, renunció a su rango y se encerró en un mundo de herramientas, tornillos y armas olvidadas. Nadie entendía por qué una tiradora de élite prefería limpiar fusiles oxidados, hasta que ocurrió lo inevitable. Días después del ataque, la oficina del comandante quiso condecorarla. Le ofrecieron una medalla, un acto protocolario. Ella lo rechazó sin dudar. «No merezco una medalla», dijo con voz firme. «Solo tomé una decisión». El comandante insistió. «¿Por qué no regresaste tras el accidente?» «Eras la mejor». Elena lo miró a los ojos, porque comprendí que un disparo perfecto no basta si su consecuencia es sufrimiento. Esa noche, en la cantina, se hablaba en voz baja. Nadie conocía todos los detalles, pero algo era evidente. Ella sabía cuándo disparar y cuándo no. El disparo ya no era lo importante. Lo era la claridad con la que se tomaba la decisión. Un instructor, veterano de 1000 entrenamientos, mostró a los nuevos reclutas la imagen del radar. Un único trazo, elegante, preciso, cruzando el cielo hacia el dron enemigo. «Esto no es un mito», dijo. «Es precisión, es responsabilidad. Es actuar cuando nadie te da permiso». Y detrás, colgada en la pared, una copia impresa de esa imagen, con una frase manuscrita. Sin sistema, sin orden, solo claridad. Elena, por su parte, parecía ajena a todo. En su rincón, limpiaba el viejo Dragunov con la misma dedicación que siempre. Un joven se atrevió a acercarse. «¿Por qué sigue aquí, después de lo que hizo?» «Podría ser instructora, comandante». Ella no lo miró. «Porque sé lo que ocurre cuando uno deja de cuestionar cada disparo». En la penumbra del taller, la figura de Elena seguía intacta. No como heroína, sino como símbolo de algo más profundo. Que el valor no grita, simplemente actúa. Y mientras tanto, una nueva alerta se acercaba, silenciosa, en forma de movimiento extraño en el desierto. Pero nadie lo sabía aún. Solo el viento lo presagiaba. Pasaron apenas unas semanas desde aquel disparo, pero en la base el tiempo parecía haberse ralentizado. La vida retomó su curso, aunque todos sabían que algo había cambiado. En los pasillos, el nombre de Elena Rivas se pronunciaba con una mezcla de respeto y desconcierto. Nadie sabía qué hacer con una leyenda viva que limpiaba armas en silencio. Una madrugada sin luna, el radar captó señales inusuales. 3 objetos se desplazaban a baja altitud, sin transpondedor, sin señal de identificación. «No es un ejercicio», murmuró el operador de comunicaciones. En cuestión de segundos, se declaró la alerta máxima. Pero esta vez la base estaba desprotegida. Las baterías antiaéreas seguían en mantenimiento. No había margen de error. En medio del caos, alguien preguntó: «¿Quién está en el tejado norte?» Nadie respondió. Nadie se había atrevido a subir. Todos temían repetir lo imposible. Todos, menos ella. En el ala de mantenimiento, Elena ya estaba en movimiento. Había desempolvado un Remington 700, pesado, robusto, antiguo. Con una precisión casi ritual, comprobó cada pieza. Un técnico la vio y se quedó paralizado. «¿Va a volver a hacerlo?», preguntó con voz quebrada. Elena, sin dejar de ajustar la mira, respondió: «Si esperas que otro lo haga por ti, será demasiado tarde». Mientras tanto, en el centro de mando, la tensión se palpaba en el aire. «No tenemos defensa activa, ni autorización para abrir fuego», dijo un teniente. «¿Quién está en la azotea?». Silencio. Hasta que una voz por radio susurró: «Es Rivas. Está con el Remington». Otro oficial murmuró: «Que Dios la acompañe». Elena ya estaba en posición. 3 drones, más pequeños y veloces que los anteriores, zigzagueaban a apenas 3 kilómetros. No había unidad de mando clara.
una nueva táctica. Ella observaba a través del visor, cada movimiento, cada patrón. Sabía que solo tendría un disparo. El viento soplaba leve, pero inestable. Un error de milímetros podía cambiarlo todo. En la sala de operaciones, las comunicaciones estallaron. Corredor noroeste. Velocidad 750. No se detecta carga, posible armamento incendiario. ¿Quién tiene visual?, gritó un capitán. Entonces, alguien dijo lo inevitable. Ella está apuntando. Los drones se entrelazaban en patrones impredecibles. No bastaba con acertar, había que elegir bien. El de la izquierda era demasiado bajo. El de la derecha, muy rápido. El central, el más equilibrado. Y el más protegido. Elena notó algo. Un parpadeo ínfimo en el espectro infrarrojo, como una señal. Ese es el núcleo, pensó. Si cae, cae toda la red. Entonces, una ráfaga de viento. La mira tembló. El momento era ahora. Respiró, apuntó, disparó. El ruido fue seco, brutal, perdido entre las sirenas. En el centro de mando, todos contuvieron la respiración. Los drones siguieron volando. 10 segundos. 15. Nada. Sin cambios, informó un analista. Tal vez falló. Estaba protegido. En la azotea, Elena no se movía. El cañón aún humeaba. Había dado todo. Pero esta vez no hubo respuesta inmediata. Y en el horizonte, una nueva luz surgía. No del cielo, sino del suelo. No era una bengala, ni un error. Era algo más, una señal humana. Y con ella, una nueva pregunta. Había comenzado algo aún mayor. La historia no había terminado. Solo acababa de empezar. La luz en el horizonte no fue ignorada por el centro de mando. Parpadeaba a un ritmo específico, inconfundible para quienes conocían ciertos códigos. Era una marca de posición. Pero ¿quién la había activado? Ningún equipo terrestre había sido desplegado. Ninguna operación estaba en curso. Entonces llegó un mensaje, apenas legible, cifrado, fragmentado. Puesto sombra activo. Observación confirmada. No intervenir sin autorización. El coronel Herrera, al mando aquella noche, leyó el mensaje en silencio. Su rostro se tensó. «Esto no es nuestro. Es de la cadena Delta». Murmullos recorrieron la sala. «¿Qué es la cadena Delta?», preguntó un joven oficial. El coronel solo respondió: «Mejor que no lo sepas. Y si preguntas, prepárate para no olvidarlo jamás». Mientras tanto, en el tejado, Elena seguía inmóvil. No había más drones en el cielo, ni explosión, ni retirada confirmada. Solo silencio. Y ese silencio era peor que el fracaso. Ella descendió con calma. Volvió al taller, desmontó el Remington y examinó el cañón. Murmuró para sí: «Deriva de 3 grados. Demasiado». Si acertó, fue por azar. Y eso, para ella, era lo más peligroso de todo. En ese momento, entró un hombre que no vestía uniforme. Civil, canoso, con andar pausado. Se detuvo frente a Elena. «Pensé que habías terminado con todo esto». Ella lo miró sin sorpresa. Nunca se termina del todo. Solo se aleja lo suficiente para soportarlo. El hombre dejó un sobre la mesa, sin emblemas, sin remitente. Solo un símbolo. Un círculo con 7 líneas. Cadena Delta. «Hace semanas que seguimos los nuevos drones», explicó el hombre. «No son de potencias extranjeras. Son unidades privadas, fragmentos internos. Prueban reacciones. No buscan destruir, sino medir». Elena asintió. Por eso el parpadeo irregular. Control híbrido,
diseñado para ocultar intervención humana. El hombre continuó. Necesitamos a alguien que sepa cuándo disparar y cuándo no. Alguien que entienda que la responsabilidad está antes que el gatillo. Esa noche, Elena miró por la ventana. El valle aún tenía el humo tenue del intento de ataque. «¿Y si digo que no?», preguntó. «Entonces alguien disparará en tu lugar. Sin dudas, pero también sin conciencia». 2 días después, en un hangar perdido en Albacete, Elena se encontraba sola frente a una mesa llena de mapas tácticos. Nadie con uniforme, nadie con rango, solo concreto, pantallas apagadas y 2 figuras al fondo. El hombre no sos hombre. Canoso se acercó. «Ya no atacan porque nos odian. Atacan porque saben que hemos olvidado quiénes somos». Las pantallas mostraban movimientos sin banderas, sin emblemas, solo trayectorias. Las operaciones eran encubiertas, financiadas desde sombras empresariales. Antes se llamaban ejércitos fantasma. Ahora son una realidad. Elena frunció el ceño. ¿Quién da las órdenes? Ya no hace falta enemigo. Basta con intereses y silencio. Entonces lo entendió. No era una guerra convencional, era una prueba. Una medición. Y ella, como siempre, debía elegir. No por órdenes, por convicción. Y esta vez, lo que estaba en juego no era solo una vida, era la verdad misma. El silencio del hangar era absoluto. En una sala contigua, 5 personas esperaban sentadas alrededor de una mesa. Ninguna llevaba uniforme, pero en sus rostros se notaba algo común. La serenidad fría de quien ha dicho demasiadas veces que sí, donde otros habrían guardado silencio. Cuando Elena entró, la miraron con atención, sin juicio, pero con reconocimiento. Una mujer de rostro anguloso fue directa. «No tendrás una unidad, tendrás una decisión, una red y 5 objetivos». Elena abrió la carpeta. 5 nombres, 5 ciudades. Personas que oficialmente no existían, pero cuyas acciones desestabilizaban sistemas enteros. Horas más tarde, en una habitación austera con una cama metálica y una lámpara gris, Elena miraba al techo. No dudaba. Estaba enfadada. Había hecho todo lo posible por alejarse de esa vida, y ahora, la única salida era regresar. Recordó una frase antigua. «No es el disparo el que decide, sino por qué lo haces». A la mañana siguiente, otra carpeta apareció en su mesa. Solo decía, «Preparada en 48 horas. Sin medallas. Sin protocolo. Solo impacto». Elena no respondió. Solo se preparó. Pero en la primera misión encontró lo que menos esperaba. Un rostro del pasado. En un complejo industrial abandonado a las afueras de Valencia, el calor ondulaba sobre el asfalto. Allí, sobre el tejado de un viejo edificio administrativo, Elena apuntaba con su fusil. Tenía al objetivo en la mira. Un supuesto asesor logístico, en realidad coordinador de redes de drones ilegales. Ritmo respiratorio controlado, viento calculado, pulso estable. Todo como antes. El auricular crujió. Posición estable. El blanco se mueve. Ventana. 12 segundos. Elena se preparó. Su dedo en el gatillo. Pero entonces una figura apareció junto al objetivo. No era del archivo. No era un desconocido. Era alguien que había estado en el helicóptero aquella vez. Un superviviente. Un camarada que jamás la culpó, pero que tampoco volvió a hablar con ella. Elena contuvo la respiración. Si disparaba, arriesgaba más que una operación. Arriesgaba repetir la historia. Esta vez no por error, sino por no saber. Decisión en 3, 2. Sonó en el auricular. Pero no hubo disparo. Elena quitó el seguro, guardó el arma y se retiró. Horas después, en un motel olvidado a las afueras, colocó el fusil sobre la cama
Se sentó en el suelo y miró fijamente la pared. Su compañero de entonces entró. «¿Por qué no disparaste?», preguntó con calma. Tras un largo silencio, ella respondió: «Porque esta vez sabía quién más estaba allí». Él asintió, sin reproche. Entonces le entregó una nueva carpeta. «Entonces ahora necesitas otra solución. Dentro, una ruta distinta. No un disparo, sino infiltración. Otra parte de Elena sería necesaria. No la tiradora. La que comprende, la que soporta, la que habla». Y así, al día siguiente, Elena subió a un autobús lleno de civiles. Vestía sencillo, sin armas visibles, pero en el bolsillo interior llevaba una foto, no del objetivo, sino del compañero que la miró entonces, igual que ahora, sin juicio. Solo con la pregunta: ¿esta vez actuarás de forma distinta? El autobús se detuvo en una calle polvorienta a las afueras de Almería. No había señales, ni cobertura, solo un viejo aparcamiento y un edificio discreto. Frente a él, lo esperaba alguien que nunca pensó volver a ver: Marcos Vela, antiguo especialista en reconocimiento y coordinación táctica, uno de los 3 supervivientes del accidente del Águila Negra, el hombre que debía su vida a Elena, y que jamás habló de los 3 compañeros caídos. Elena bajó sin decir palabra. Tampoco hubo saludo, solo una mirada larga, tensa, cargada con todo lo que nunca se dijo. Marcos asintió apenas. «Me han dicho que estás en marcha otra vez». Su voz era grave, quebradiza. «Pensé que ya estabas fuera del juego para siempre». Elena respondió sin apartar la mirada. Eso creía, hasta que alguien decidió que aún era útil. Él sonrió con amargura, o con resignación. Se sentaron en una cafetería diminuta, donde el único sonido era el zumbido del frigorífico. Afuera, se acercaba una tormenta de arena. Adentro, el tiempo parecía detenido. «¿Fuiste tú?», preguntó Marcos con voz baja. El disparo que alcanzó al dron, de mando en el último ataque. Elena tardó en responder. Luego asintió. Él se recostó. «Un tiro así puede iniciar o terminar una guerra. Lo sabes». Elena lo interrumpió. «3 murieron por una desviación de 2 grados. Recuerdo cada rostro». Marcos la miró con seriedad. «No fue culpa tuya. Nadie podía prever ese viento». Ella negó con la cabeza. «Sí podía. Acorté el cálculo para proteger al helicóptero. Actué como una heroína, y los héroes se equivocan porque creen que deben salvar a todos». Después de un largo silencio, Marcos sacó un pequeño dispositivo de su chaqueta. Un simple USB. «Si quieres saber quién está detrás de estos drones, no los nombres tapadera, no los intermediarios. Entonces necesitas esto». Elena lo observó. «¿Por qué lo guardaste?» «Porque sabía que algún día volverías. No como tiradora, sino como alguien que necesita entender antes de apuntar». Esa noche, en la habitación de arriba, Elena encendió su terminal segura y conectó el USB. Lo que vio le cortó la respiración. Nombres conocidos. No de enemigos, sino de antiguos superiores, incluso de compañeros. Algunos habían sido sus referentes, otros compartieron misiones con ella. La traición no venía de fuera, venía de dentro. Se miró al espejo. Ya no era la joven del Águila Negra, tampoco la técnica silenciosa del taller. Era alguien nuevo, o quizás alguien que por fin sabía quién quería ser. Y con esa verdad en sus manos, debía tomar una decisión: hacerla pública o usarla para ejercer justicia selectiva. El dispositivo ardía en su bolsillo. No en sentido literal, pero cada byte pesaba como una losa. Aquello podía destruir carreras, colapsar sistemas, erosionar la confianza. Al día siguiente, Elena volvió al hangar de la cadena Delta. Frente a ella, el hombre de cabello gris la esperaba con la paciencia de un jugador que sabe que su última carta es la más fuerte. «¿Lo abriste?», preguntó. Elena asintió.
y el juego había cambiado para siempre. Elena se sentó frente al hombre de cabello gris en el hangar silencioso. Él no la presionó o solo la observaba, como si supiera que las palabras llegarían solas. «Los drones no vienen del exterior», dijo ella finalmente. «Salen de una división oculta de una empresa nacional de defensa. Oficialmente trabajan para la seguridad interior». El hombre no se sorprendió. «No son ataques reales, son pruebas controladas. Escenarios para medir reacciones. Quieren saber qué ocurre cuando todo falla. Y solo queda una persona». Elena apretó los puños. Los objetivos no eran enemigos. Eran civiles. Parte de una simulación que jamás se reconocerá públicamente. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Quieren que calle? Que elimine a uno de los nombres de la lista». El hombre guardó silencio unos segundos. Luego respondió. «Quiero que entiendas lo cerca que están la verdad y la responsabilidad. Puedes publicarlo todo. Puedes irte, o puedes acabar con esto». Elena lo miró con dureza. Acabar en este juego siempre significa disparar a alguien. Él asintió. Pero esta vez, solo a la persona correcta. Esa noche, Elena caminó sola por el complejo. El cielo al oeste se tornaba violeta, no por la puesta de sol, sino por la tormenta de arena que se aproximaba, densa como un presagio. Sabía que no habría segunda oportunidad, ni cobertura, ni testigos. El último nombre de la lista era alguien que una vez respetó. Un mentor. Un amigo. Se detuvo justo antes de alcanzar el punto de observación. La arena le golpeaba el rostro. En su mente, una voz. «Si dejas de cuestionar cada disparo, te conviertes tú en el peligro». En el centro de control se reportaba movimiento del objetivo hacia el punto de encuentro. Sin escolta. Sistemas apagados. Solo vigilancia mínima. El tiro estaba limpio. Cualquier otro habría disparado. Pero Elena no lo hizo. Colocó el arma en modo seguro. Tomó la radio y cambió al canal abierto. Dijo una sola frase. «El disparo no es necesario. Pero la luz llegará». Se adelantó desde la sombra, no con una bala, sino con la verdad. Pero no todos querían que se la oyera. Apenas acabó la frase, una voz distorsionada irrumpió por la radio. «Comunicación no autorizada. Identifíquese». Elena no respondió. Bajó la radio, conectó el USB al transmisor móvil y pulsó el botón. Todo fue enviado, sin cifrado, sin retorno. Minutos después, los datos inundaban foros, canales de periodistas retirados, servidores de antiguos colegas. Pruebas irrefutables, ataques simulados, redes privadas, uso de drones en zonas civiles. Elena Rivas no era la heroína, era la testigo. La reacción fue inmediata, no con armas, sino con palabras, amenazas, intentos de censura, falsificaciones. Pero las imágenes, los registros de radio, los documentos internos, eran imposibles de negar. Un coronel, en una base remota, murmuró. «Lo ha hecho». Elena sabía lo que venía. No habría aplausos. Tal vez interrogatorios, quizás desaparición, pero ella ya había cumplido, regresó a su base. No por la entrada principal, sino por el viejo acceso de mantenimiento que conocía mejor que nadie. En el campamento, todo parecía igual, pero nada lo era. Elena entró en silencio por la puerta trasera del almacén, la que solo usaban los que conocían bien la base. Nadie la esperaba, pero todos sabían que había regresado. En apariencia, nada había cambiado. El polvo en los estantes, las listas de repuestos, las herramientas. Pero el aire era distinto, más denso, más contenido. Un joven recluta la reconoció. Se quedó de pie, inmóvil. ¿Es usted la que desmanteló la red? ¿La que actuó sin órdenes? Elena lo miró con calma. Solo soy alguien que aún sabe lo que puede significar un disparo. Él asintió.
no por miedo, sino por respeto. Al final del día, Elena volvió a su mesa. Sobre ella, el viejo fusil, una taza de té y la imagen de radar de su primer disparo. Ahora, enmarcada, bajo la imagen, una frase escrita a mano por ella misma. El efecto no necesita permiso. Los días siguientes pasaron sin alboroto. La tormenta que había provocado en la red se fue disipando entre nuevas crisis, titulares y silencios mediáticos. Como siempre. Pero bajo la superficie, las consecuencias se sentían. Algunos contratos fueron anulados discretamente. Algunos nombres borrados no de la red, sino de los lugares donde se toman decisiones. En el fondo de un viejo almacén de la base, Elena siguió trabajando. Meticulosa, precisa, en silencio. Ya no era técnica, ni francotiradora. Era otra cosa. Una figura que no buscaba reconocimiento, pero que inspiraba algo más fuerte que el miedo. Confianza. Los nuevos reclutas hablaban de ella como si fuera un mito. Algunos intentaban acercarse. Ella no hablaba de lo que hizo, solo hablaba de lo que no se debe hacer. Seguir órdenes sin cuestionarlas, apuntar sin saber por qué. Un día, un soldado joven se atrevió a preguntar, ¿cómo supo entonces que podía hacerlo? ¿Qué acertaría? Elena dejó la llave inglesa sobre la mesa. Lo miró con una serenidad cortante. No lo sabía. Solo sabía que tenía que intentarlo, y si fallaba, lo volvería a intentar. Hasta que el peligro desapareciera, o hasta que yo ya no estuviera. La imagen del radar seguía colgada en la pared. Al lado, un nuevo cartel de madera, sencillo, con una frase grabada a fuego. No decide el ruido, sino la preparación. Pasaron años. Y cuando una nueva alarma recorrió la base, los reclutas no corrieron al arsenal. Corrieron al taller, sabían dónde encontrarla, no con discursos, sino con silencio. Y sí, Elena seguía allí, como siempre. Algunos héroes no quieren un escenario, no lo necesitan. Solo necesitan un momento para hacer lo que debe hacerse. Sé como ella, no ruidoso, pero preparado. No visible, pero presente. Y si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal, deja tu comentario y compártela. Gracias por estar ahí. El recuerdo de Elena se convirtió en algo más que una historia. Era una presencia, un símbolo. No como los que llenan los libros o los desfiles, sino como el viento que atraviesa silencioso una base al amanecer, invisible, pero inconfundible. El teniente Soria, uno de los más jóvenes del Estado Mayor, había solicitado una entrevista con ella. No por orden, sino por necesidad. Había leído los informes, visto las imágenes, escuchado los susurros. Pero nada sustituía el contacto directo. Elena aceptó recibirlo, sin ceremonia ni filtros. En su taller, entre piezas oxidadas y fusiles desmontados, lo recibió con un gesto leve de cabeza. «Señora Rivas», comenzó él, «hay algo que no entiendo. ¿Por qué no se fue? Después de todo lo que pasó, después de haber expuesto la verdad». Elena continuó ajustando un mecanismo sin levantar la vista, porque no se puede huir de lo que una comprende, solo protegerlo desde otro sitio. El teniente la observaba con atención, y no teme represalias. Las decisiones que valen la pena siempre tienen consecuencias. Lo importante es poder dormir por la noche. Soria guardó silencio. Luego se atrevió con una última pregunta. ¿Cree que esto volverá a pasar? Elena dejó la herramienta con cuidado. Ya está pasando. La diferencia es quién decide verlo. Esa misma noche, en otra parte del país, en una instalación gubernamental sin rótulos ni ventanas, se discutía en voz baja. La publicación de los datos había sacudido más de lo que se esperaba. Había sido imposible borrarlo todo. Algunos documentos, algunos registros, algunas imágenes ya estaban en manos de personas que sabían leer entre líneas. «No podemos permitir que siga ahí», dijo una voz en la oscuridad.
Es una amenaza latente. ¿Una amenaza?, respondió otra. ¿O una advertencia útil? Mientras tanto, en Zaragoza, el rumor crecía. Había una mujer en la base que alguna vez lo cambió todo con un solo disparo. No por fuerza, no por gloria, sino por saber cuándo actuar. Y por no rendirse nunca al miedo. Elena, por su parte, seguía fiel a su rutina. Madrugaba, repasaba inventarios. Justaba visores obsoletos. Pero en un cajón, envuelto en un pañuelo de lino, había algo más, una nueva carpeta. Sellada, sin remitente, solo una palabra escrita a mano: próximo. No la abrió de inmediato, solo la observó durante días. Luego, una madrugada cualquiera, antes de que sonara la primera alarma de instrucción, la colocó en su mochila y salió caminando, sin decir palabra. En el camino, cruzó con un grupo de reclutas que la saludaron con respeto. Uno de ellos murmuró: ¿cree que lo haría otra vez, si hiciera falta? Otro respondió, sin dudar: ella no lo haría por orgullo, lo haría por todos. Y Elena siguió caminando. Como siempre. No hacia el pasado, no por redención, sino porque aún quedaba algo por hacer, algo que nadie más haría. La carpeta descansaba en su espalda, ligera como una decisión, pesada como una conciencia despierta. Era una mañana sin viento en la Sierra de Gredos. La niebla cubría los caminos y el sol apenas se insinuaba entre los pinos. Elena llegó a una antigua instalación abandonada, marcada en el mapa con una cruz que solo unos pocos sabían interpretar. Abrió la carpeta por fin. Dentro, 5 páginas. Fotos, rutas, informes, y un nombre que la hizo cerrar los ojos por un instante. Alguien que una vez confió en ella. Alguien que ahora estaba del otro lado. No había órdenes. Solo una posibilidad. Intervenir, advertir, observar. En cada línea del informe se leía el mismo dilema. ¿Hasta qué punto la vigilancia puede disfrazarse de protección? ¿Dónde acaba la obediencia y comienza la traición? Elena montó su viejo visor sobre un fusil que ya no tenía número de serie. Desde lo alto de una torre oxidada, miró el complejo al otro lado del valle. Una reunión iba a empezar en menos de una hora. Los involucrados no eran criminales, pero sí piezas de algo que se movía sin control, más allá de la ley, más allá del juramento. Por el canal interno, solo ruido. Nadie esperaba su presencia. Nadie la había convocado. Pero ella estaba allí, porque alguien debía estarlo. Una figura apareció en el visor. No era el objetivo. Era un joven técnico, ajeno a todo, que pasaba junto a una de las entradas laterales. Elena bajó el arma. Esperó. Observó. Otra figura emergió. Esta vez sí, el contacto principal. Aquel que una vez compartió con ella una misión en el norte de África. Ahora estaba allí, negociando acceso a una red encubierta de inteligencia artificial militar. Elena no disparó. Respiró hondo. Guardó el arma. Bajó de la torre. Caminó hasta el límite del perímetro. Allí enterró el expediente, cuidadosamente sellado, entre piedras. Dejó encima una pequeña chapa metálica oxidada. El número 8 grabado a mano. Regresó a pie. Nadie supo que estuvo allí. Nadie. Excepto quien leyera algún día esas 5 páginas bajo tierra. Semanas después, en el boletín interno de una base aérea, apareció una nota breve. Se reactivan los protocolos de responsabilidad de disparo. Toda acción deberá ir acompañada de justificación táctica y moral. Nadie firmó la orden, pero algunos sabían de dónde venía. Años más tarde, una instructora explicaba a un nuevo grupo de reclutas. Una buena tiradora no es quien más acierta, sino quien sabe cuándo no hacerlo. En la pared, junto al escudo del Ejército del Aire, colgaba una imagen, una silueta sobre un tejado, con la leyenda:
La claridad no hace ruido, solo cambia el curso. Elena ya no aparecía en los registros activos, pero su sombra recorría pasillos, informes, decisiones. Nunca buscó dejar huella, pero cuando fue necesario, supo estar allí. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video si tú también crees que el silencio puede ser más poderoso que un disparo. Gracias por acompañarnos.